Continuamos esta tarde de jueves aquí en Objetivo Vizcaya en Tele7. Damos la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Fernando Rodríguez, buenas tardes, Fernando, bienvenido. Hola, un buenas placer. tardes. Ana Salar, buenas tardes, Ana. Hola, Bienvenida, buenas tardes. un placer. Bueno, Ana y Fernando son directores, guionistas y también se encargan de la producción ejecutiva de 50 años de vergüenza, un documental que se presenta esta misma tarde a partir de las 7 de la tarde en el Centro Municipal de Distrito de Deusto. Les invitamos a que, por supuesto, acudan. Luego veremos un pequeño tráiler de este documental, 50 años de vergüenza, que relata Fernando, Ana. Relatáis en este documental, pues... Esa historia terrible, no muchas veces contada o no tan sabida como se debería, de un fármaco que destruyó la vida y las historias de muchas personas, ¿no? Ese fármaco, la talidomida, creo que lo he dicho bien, talidomida, que tanto en Alemania como en España causó importantes estragos, ¿no? Ana. Pues sí, es un fármaco que a finales de los años 50 crea una industria alemana que se llama Grünenthal. Era la época de los barbitúricos, que eran muy peligrosos, un medicamento muy inseguro, y cuando llega la talidomida se ve que puede ser un sedante, pues eso, que es inocuo, que no tiene ningún tipo de problema, pero cuando se suministra en mujeres embarazadas y sobre todo en el primer trimestre de gestación, pues acaba siendo un desastre y acaban naciendo niños con graves malformaciones en todo el mundo. Una historia, como decimos, que descubrimos en este documental, pero que ha sido una historia de ese sufrimiento, pero casi en silencio, ¿no, Fernando? Porque sí, en esos momentos, como siempre pasan estas cosas, ¿no? Estos casos, se da la noticia o se comenta algo, pero luego cae un poco en el olvido, ¿no? Es lo que también se quiere denunciar en este documental, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esas personas que siguen con esos problemas, ¿no?, de este fármaco? Claro, eso que tú dices del silencio, particularmente en este país, porque estamos hablando de que esto pasa a finales de los 50, a principios de los 60, cuando no hay medios de comunicación libres, prácticamente hay una dictadura, y claro que hay silencio. De hecho, la dictadura impuso una ley del silencio, nunca mejor dicho, en torno a esto. Según ellos nunca pasó, entonces claro, incluso muchas víctimas no sabían, o sea, muchos padres, muchas madres no sabían por qué sus hijos habían nacido con malformaciones, y fue así durante muchos años. Y de hecho, pues incluso cuando quisieron ponerse a luchar, encontraron muchísimas trabas y hasta el día de hoy, que parece mentira que hayan pasado más de 50 años y seguimos con esa vergüenza de que sigan sin una reparación adecuada. En este documental contáis con el testimonio de las propias víctimas, ¿no? Las propias personas que sufren en sus carnes ese duro proceso y que siguen, muchos de ellos, porque son 50 años, pero muchas personas que evidentemente cuentan lo que ocurrió cuando tomaron ese fármaco. Una decisión que se supone que los médicos tienen que protegernos, ¿no?, y proteger nuestra salud, y que ha traído estos problemas. Se ha rodado en España, Alemania y Honduras. Hay algunas de las personas afectadas que me imagino vivirán, ¿no?, tanto en Alemania como en Honduras. ¿Se ha grabado allí? Bueno, en Honduras en realidad hay una pinceladita en el documental. Tuvimos la oportunidad de viajar allí. Nuestro compañero, falta el tercer director, que es Javier Almela, y entrevistamos a un afectado hondureño que representa un poquito la situación que se vive en Latinoamérica. Estamos hablando de que en España las víctimas están muy mal, no tienen un reconocimiento, no tienen indemnización en la mayoría de los casos y sin embargo, bueno, pues en la mayoría de países de Latinoamérica, pues evidentemente la situación es muchísimo peor porque no tienen nada, ¿no? Y bueno, pues en el documental mostramos eso un poquito, sobre todo la realidad alemana, la española, y está esa pincelada de Honduras. Cuando hables de esos que no tienen, o sea, sí se reconoció en su momento, pero no tienen ningún tipo de ayuda, no tienen ningún tipo... ¿Qué pasa? ¿Qué dice, no sé, las instituciones públicas? Porque esto, claro, no es alguien que de repente se automedica, ¿no? Toma ese fármaco porque quiere, sino que existe ese fármaco de venta legal y lo recetaban los médicos, ¿no?, hace 50 años. Claro, los médicos no tienen ninguna culpa, los médicos de la época no tienen ninguna culpa porque era un medicamento aprobado por las precarias autoridades sanitarias de la época, un medicamento que había seguido supuestamente los protocolos que tenía que seguir, los procedimientos que tenía que seguir para poder salir al mercado. Los médicos no tenían culpa de nada. ¿Qué pasa? El problema empieza cuando se descubre qué causa ese medicamento,
Las autoridades, incluso en España, que es algo muy, muy grave, una gran particularidad con respecto a otros países, tardan hasta 2 años más en retirar el medicamento del mercado. Cuando ya se sabe lo que provoca es espeluznante, o sea, realmente es espeluznante. Todos los casos que en esos 2 años claro. ¿no? puede haber más por no haberlo retirado a tiempo, o por lo menos por si acaso, ¿no? Claro, el actual vicepresidente de la Asociación Española, Rafael Basterrechea, nació en 1965. O sea, 3, 4 años después de la retirada oficial del medicamento. O sea, que todavía entre los 2 años que supuestamente se retira oficialmente, estamos hablando de que en España incluso el medicamento quedaba en las estanterías de las farmacias, quedaba por supuesto en las casas, gente que no consumía medios de comunicación, que no conocía qué había pasado y que lo típico, oye, pues tómate esto que a mí me viene bien para el embarazo. Porque sí que es cierto que si el fármaco no se tomaba en el primer trimestre de embarazo, incluso en 2, 3 semanas críticas, que es cuando el feto se desarrolla, pues no pasaba nada. Entonces, claro, el peligro estaba ahí de que a lo mejor luego se lo dabas a tu vecina o a tal y pasaba. Claro, lo triste es que las autoridades desde entonces no han hecho nada, prácticamente. El gobierno franquista evidentemente pasó de ellos porque incluso lo negaba, pero es que todos los gobiernos democráticos desde hace 40 años les han negado todo. En este documental vamos a ver esos testimonios, vamos a conocer esa historia que mucha gente quizá desconozca, ¿no? Lo que ahora mismo está escuchando, ¿no, Ana, Fernando? También se trata de eso, ¿no? De informar y de reconocer también, ¿no?, el sufrimiento de esas víctimas. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación, de elaboración? Vosotros también habéis hecho el guión, habéis recogido esos testimonios. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Habéis contado con algún tipo de ayuda o de colaboración? Me imagino por parte de las asociaciones, los afectados, pero ¿cómo ha sido un poquito ese proceso? Pues han sido más de 3 años y medio de trabajo. En cuanto a ayudas, si hablamos de financiación, ninguna. Es un proyecto que hemos realizado los tres, es un proyecto muy personal y por la necesidad y las ganas de que esto llegara a la sociedad, ¿no? Porque al final la función principal es que sea una herramienta, que sea un arma más de lucha para ellos, porque si se conoce la historia, si se empatiza con la situación que tienen y con la lucha que están llevando hoy día, pues seguro que entre todos se puede hacer un poquito más de fuerza para que obtengan el reconocimiento y las ayudas que necesitan. En cuanto a otro tipo de ayudas, si es con ellos, con las asociaciones, pues tanto las asociaciones alemanas como la española, pues sí que se han volcado y bueno, un buen número de afectados están en ese documental aportando su trocito de historia, su testimonio. Se estrenó primero en Alemania, ¿no? El pasado mes de septiembre, si no me equivoco. Luego, bueno, pues ha recorrido también diferentes lugares, se ha estrenado en Madrid, también ha recibido premios, ¿no?, y reconocimientos, el documental, ¿no? Sí, hasta ahora ha habido 4 selecciones a festivales y 2 premios, como tú decías. Y bueno, siempre lo hemos dicho, no es el principal objetivo de hacer este documental que obtenga premios o reconocimiento tanto a nuestro trabajo, pero evidentemente ayuda a que al haber recibido premios, además el primer premio que hemos recibido fue en un festival de cine médico por una asociación internacional de cine médico, pues ayuda a que esta historia llegue además a una comunidad como la médica que bueno, no es que no conozca la historia, pero siempre está bien, ¿no? Recordar que esto ha pasado, que puede volver a pasar y a concienciar a la gente. Aunque es totalmente diferente, ¿eh? No es para aquí hacer similitudes, pero lamentablemente quizá dentro de unos años no estaréis dispuestos, porque lo que está pasando ahora mismo con los enfermos de hepatitis C también yo creo que es una vergüenza y que también habrá que contarlo. Si se diera el caso, estáis dispuestos a hacer algún tipo de también, porque alguien lo tiene que contar y muchas veces vemos en los medios de comunicación alguna noticia del encierro del hospital 12 de octubre, se cuentan noticias, pero la gente también, ¿no? Lo que están pasando estos enfermos se merecería, ¿no?, contarlo, no sé si en un documental, si... Por supuesto, ¿no? Que sí. Nosotros elegimos esta historia y a estas víctimas, pero seguro que si empezamos a mirar en el cajón hay un montón de historias olvidadas. Los enfermos de hepatitis C ahora están en los medios de comunicación muy a menudo, lamentablemente por la situación que están viviendo, pero seguramente pasado mañana
se convierta en otra historia que se deje ahí aparcada y por supuesto, tienen para un documental o para dos. Ana, Fernando, ¿ha sido duro la grabación del documental en el sentido de que, bueno, se escuchan los testimonios de esas víctimas que me imagino que en algún momento tendréis que parar la grabación porque no podían continuar, ¿no? Por Sí, la emoción y por el, ¿no? Para ello recordar, hay gente que no ha hablado de este tema durante mucho tiempo, ¿no? Y sí que para ellos les retrotrae mucho tiempo atrás, unos tiempos difíciles, sobre todo cuando le hablas, lógicamente, ¿no? Le preguntas, ¿no? Le tienes que preguntar, oye, ¿cómo fue esto en tu familia? ¿Qué sintió tu madre? Porque la familia, las madres en particular, son víctimas también de todo este desastre, ¿no? Víctimas principales de este desastre. Y es algo con lo que tienes que convivir y es algo con lo que, lógicamente, a lo largo de los 3 años nos hemos encontrado gente que lo ha vivido de manera muy distinta, ¿no? Gente que ha conseguido, ¿no? que sus hijos o ellos mismos han tenido una vida lo más normal posible, gente que lo ha tenido mucho peor, lógicamente, en gran parte eso dependía de qué malformaciones tenía o de qué grado de afectación tenía. Pero luego, por ejemplo, pues por ampliar un poco lo que me preguntas, pues sí que es cierto que, por ejemplo, cuando han visto el documental, la reacción está siendo muy positiva. Eso a nosotros, evidentemente, nos llena muchísimo. Hay gente que nos ha llegado a decir incluso, muchísimas gracias, esto nos ha servido para poder hablar en casa de este tema. He podido hablar de esto con mi madre, con mi padre, después de 40 años que prácticamente no nos atrevíamos a hablar del tema, ¿no? O sea, se han visto reflejados en la historia, han visto que lo hemos tratado con mucho cariño, con mucho respeto y bueno, pues eso ya es un gran objetivo cumplido y una grandísima satisfacción. Ana, Fernando, sé que os tenéis que marchar ya porque sí. se hace esa presentación del documental ahora dentro de un ratito a las 7 en el Centro Municipal de Deusto, a las, lo dicho, a las 7 de la tarde. Les invitamos a todo el mundo a que, bueno, vea el documental, que esté con vosotros. No sé si habrá luego también una charla, un debate, unas preguntas. ¿Va a haber después de la proyección del documental algún encuentro con la gente que acuda? Sí, por supuesto, estamos aquí para eso, para que luego todo lo que quieran saber sobre el documental. También habrá afectados y bueno, pues si están interesados en conocer más de la historia, ahí estaremos encantados. Pues sí, Fernando. Sí, no, queremos invitar a la gente porque es entrada libre hasta completar aforo y bueno, pues nos apetece mucho que la gente venga y conozca esta historia que de verdad creemos que merece ser contada. Pues Ana, Fernando, enhorabuena. Gracias. Por el documental, enhorabuena por contar esta historia. Espero que nunca haría falta tener que hacer estas cosas para, bueno, pues sacar de ese silencio a estas víctimas, estas u otras. Espero que no nos veamos en estas ocasiones, que nos veamos en otras. Sí. Y vamos a, si os parece, Ana, Fernando, a que, bueno, los telespectadores vean pues un poquito, un tráiler del documental y para que luego vayan corriendo a las 7 al Centro Municipal de Distrito de Deusto y que esté con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les dejamos con este tráiler, 50 años de vergüenza, documental, van a poder ver de manera íntegra, también está en YouTube, pero lo van a hacer la presentación oficial dentro de una horita escasa en Deusto. Vamos con el tráiler y después a publicidad. En mi caso concreto, la familia de mi padre no se lo tomó muy bien que yo no me hubiera muerto. Creíamos que nos iban a meter en la cárcel. Auch unsere Eltern hätten viel auch monetäre Unterstützung gebraucht, wo die wirklich sich das letzte Hemd ausgezogen haben. Aunque no haya sido yo la que haya elegido, me tomo esto, me tomo lo otro, es que la rebelión que te entra es brutal. Se ha demostrado algo gravísimo, es que se siguió vendiendo talidomida una vez que se sabía que causaba malformaciones. La sociedad española tiene que saber esto. They believed that they could override any problems that came from defects in the drug. This family killed 5,000 babies. Wenn wir nicht aufgestanden wären, wäre nie was passiert. El hecho de que haya habido una sentencia condenatoria contra un laboratorio responsable de esta masacre después de 57 años, eso es un hito histórico.
I can give them a lot. I can give them forgiveness.